Alejandra Torres, hablar de constitución y equidad de género me parece un tema importante. Fue el 14 de noviembre de 1974, fíjense, cuando la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo cuarto constitucional que establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, con lo cual la mujer adquirió allá en 1974 en nuestro país, en México, adquirió legalmente, constitucionalmente, la igualdad de derechos y obligaciones frente al hombre. En tanto, el 27 de diciembre de aquel 1974, se expidieron además 2 decretos relativos a la igualdad jurídica también de la mujer, y fue hasta el 31 de diciembre de aquel año cuando entró en vigor este decreto expedido por el entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, en donde establecía textual la igualdad jurídica entre hombres y mujeres mexicanos. Hijo, pues en papel y constitucionalmente suena muy bien, pero la realidad, Alejandra, parece ser otra. Te escuchamos. En efecto, el artículo cuarto consagra la igualdad entre hombres y mujeres, y eso a la letra suena maravilloso. Sin embargo, es únicamente un principio que tiene que darse operatividad a través de una serie de leyes, políticas y demás actos hechos por la autoridad para poder llegar a un punto en el que todavía no estamos, pero que buscamos llegar próximamente. Además del artículo cuarto, tenemos el artículo primero y el artículo segundo que reconocen igualdad, el primero en todos los derechos humanos y el segundo en específico a las mujeres indígenas, dándosele incorporación a la sociedad. Se menciona el artículo en su inciso B, fracción quinta. También menciona este artículo que se les dará ciertas condiciones especiales para que puedan llegar a ser parte de la sociedad de manera equitativa. Pero aparte de esto tenemos un bloque de constitucionalidad que se viene incluyendo gracias al artículo 133 constitucional, que abre la puerta a una serie de tratados internacionales con los cuales se va dando pues ciertos matices al tema de igualdad, desde el tema de violencia de género, erradicación de cuestiones que pueden ser A violencia ver, de género. Alejandra, déjame reconectarme contigo porque ya te estamos oyendo rara, como que no nos estamos entendiendo. Aquí la idea es si es machista o tiene tintes machistas la Constitución Política de México, porque si se garantiza el libre desarrollo de la personalidad y se habla de autonomía reproductiva y busca proteger los distintos tipos de familia, incluido el formalizado entre personas del mismo sexo, eso en la realidad no existe. Bueno, vean lo que está pasando en México hoy en día. Firmamos 2,500 mujeres una carta diciendo, por favor, señor presidente, queremos equidad de género, queremos igualdad, queremos terminar de una vez por todas con el tema de los feminicidios. Y Andrés Manuel López Obrador nos responde a las mujeres firmantes que es una carta de famosos y de fifís. Entonces, bueno, pues evidentemente en este escenario, pues no se está contemplando una verdadera equidad y una protección a la mujer en México. Entonces, Alejandra, en palabras sencillas, ¿nos podrías explicar esto que en la Constitución entiendo que está muy bien redactado y muy bien aclarado,
pero la realidad es otra. ¿Por qué no se respeta la Constitución en este sentido, Alejandra? Bueno, hay que partir del punto de vista de que la Constitución únicamente es tomada como un principio rector de lo que es la sociedad mexicana. El tema es, tenemos grandes leyes como es la ley de equidad entre hombres y mujeres y temas de violencia de género, pero aún falta mucho, mucho, mucho para simple y sencillamente introyectar estas ideas de género en la sociedad a través de muchísimas medidas. Una, en simple y sencilla, es el tema de la diversidad. Tenemos que reconocer que existe una diversidad, no solo de tema de mujeres, sino también en el tema de la expresión de género. Ya hay una variante en temas de género que no solo podemos hacer un tema binario de hombres-mujeres, sino que hay que reconocer abiertamente cuáles son los puntos que están en todo esto, además de que tenemos que implementar claramente para que las autoridades empiecen a juzgar con temas de perspectiva de género. Es importante que los juzgadores, que las personas que se pongan a legislar, lo hagan con un tema de poder ir más allá de las condiciones que simple y sencillamente se ven al implementar una ley o al emitir un juicio, una sentencia o lo que tengan enfrente, porque tienen que ver más allá de las condiciones sociales, económicas, históricas de las leyes que tenemos enfrente o incluso los casos que se les presenten. Es un tema que se tiene que permear claramente, pero que la sociedad tiene que aprender poco a poco a deconstruir esta manera que retrógrada que ya no traemos, pues claro, el tema de igualdad, porque ni siquiera es un tema de igualdad a estas alturas del partido. Es que, a ver, Alejandra, me parece muy importante en el poco tiempo que tenemos. Una constitución se hace para seguirla, respetarla. O sea, no se hace para que sea un menú a la carta y tú digas esto sí, esto no. Una constitución rige un país, democráticamente hablando. Cuando tú me dices la sociedad tiene que entender, a ver, el problema no sería que la Constitución justamente no se respeta y no hay las leyes que castiguen a quien no respeta la Constitución. Y entonces Sí. la Constitución parece una figurita, pues X, cada quien la mueve como se le antoja. El tema es que las leyes existen. Existe una ley de acceso a mujeres a una vida sin violencia, existe una ley de igualdad entre hombres y mujeres. El tema es la operatividad ya en la vida real. Existen sanciones, existen pues protocolos, diversos protocolos. Entonces, Incluso ¿por qué eso tratados. no se respeta? Porque si yo violento a una mujer o a un hombre, pues en otro país me voy a la cárcel. ¿Por qué aquí no? Porque nuestra Constitución es perfecta. Claro, habrá cosas que cambiarle, habrá cosas que, digamos, actualizarle, pero nos rige. ¿Por qué no se cumple la Constitución en México? Es un tema que va más allá del simple establecimiento de la medida, porque las medidas existen medidas de órdenes de protección incluso para que se implementan no solo en el tema penal, sino también en temas que van más allá de inmigración y cosas así, que no se están implementando y son los tres órganos de gobierno los que deberían de estar no solo implementando políticas públicas, sino proponiendo las necesidades que se pudieran llegar a necesitar en el caso concreto de cada uno de los municipios, en el caso concreto de cada uno de los estados, en el caso concreto incluso de cada una de las pequeñas comunidades que existen. Se tendría que focalizar y voltear a ver con lupa todos estos temas y no se están volteando a ver de la manera correcta. Simple y sencillamente se tienen, se ven y si alguna vez se recuerdan, pero no se están dando la implementación correcta por parte de las autoridades, quizá en un error de no poder darnos cuenta de que a veces nosotros mismos somos los que generan el problema. Yo te agradezco estar con nosotros. Creo que este tema justamente es el que tenemos que trabajar arduamente. Muchísimas gracias. Porque la Constitución ahí está. Aquí el tema es por qué no se cumple la Constitución. No de ahora, desde que se decretó en 1974 que teníamos las mismas posibilidades, hombres y mujeres. ¿Por qué eso no se implementa en la realidad? ¿Por qué tenemos
2.500 mujeres que escribirle una carta al señor presidente Andrés Manuel López Obrador para que nos tome en cuenta. Y él nos contesta anticonstitucionalmente diciendo, ustedes son famosas y fifís. No, bueno. Es un tema. Cuando podamos resolver ese asunto, en México, entonces vamos a poder respetar y vivir en base a la Constitución. Punto. Pero no la respeta el presidente. Imagínense. Es un tema, ¿eh?